Bien, vamos a realizar esta última sesión que corresponde ahora sí a las consecuencias jurídicas que, están relacionadas con la presentación de una imputación defectuosa en su estructura. De hecho, hemos visto cómo debe ser, pero ¿qué es lo que pasa cuando resulta que la imputación concreta o la hipótesis de imputación concreta al inicio no es conforme, no está bien estructurada? ¿O qué es lo que pasa cuando de pronto es en la etapa intermedia donde se detecta que la imputación del hecho punible como tesis está mal configurada? ¿O qué es lo que pasa, cuál es la consecuencia cuando el carácter defectuoso de la imputación es detectado al inicio del plenario oral? ¿Cuál es la consecuencia jurídica cuando se detecta ese defecto estructural de la imputación al momento ya de sentenciar? Y finalmente, ¿cuál es la consecuencia jurídica del defecto en la estructura de una imputación cuando esta es detectada en segunda instancia, ya en revisión? Bueno, ciertamente son varios los problemas que encontramos. De hecho, nos tenemos que poner en los supuestos patológicos para poder decir cuáles son esas consecuencias jurídicas. En primer lugar, cuando hacemos referencia a la formalización de la investigación preparatoria, pues tenemos problemas porque resulta que la formalización de la investigación preparatoria presupone que tenga que haberse formulado una hipótesis de imputación de manera adecuada, pero resulta que no se ha formulado la imputación de esa manera y esta imputación carece de una proposición fáctica central. Pongámonos a pensar en el ejemplo recurrente que hemos colocado, que es el del homicidio culposo. La proposición central refiere que Juan conducía su vehículo a una velocidad excesiva, o Juan conducía su vehículo imprudentemente, o Juan conducía su vehículo con falta de atención, o Juan conducía su vehículo con negligencia y causó la muerte de una persona. Como ven ustedes, no se dice nada. No se establece claramente cuál es esa hipótesis de esa conducta descuidada, ¿correcto? Entonces, de hecho, no se genera un contradictorio y no se está cumpliendo, ¿cierto?, con validar una relación procesal válida, porque precisamente para que se genere una relación procesal válida, lo que se debe tener es un bien definido el aspecto principal del contradictorio. Bien. Sin embargo, ya notaba anteriormente que en la legislación peruana no existe una audiencia de vinculación a la imputación, no existe una audiencia de control de imputación, sino lo que tenemos es simplemente una notificación que hace el Ministerio Público comunicando al juez de investigación preparatoria que ha formalizado esa etapa de la investigación. Nada más. No tiene que concurrir donde el juez para que el juez habilite la apertura. No corresponde al juez. Todo está en una situación de dirección de la investigación del Ministerio Público. Él es el que está a cargo de toda la investigación. Y es ahí donde se presenta el problema, porque no va a ser posible que el juez pueda realizar un control, ¿cierto?, material y procesal de esa imputación. Entonces, se ha presentado muchos casos que pues, el Ministerio Público, como núcleo de la formalización de investigación preparatoria, pues presente imputaciones mal conformadas, hipótesis de imputación mal conformadas. Entonces, esto supone ya una transgresión de un principio, un principio convencional, un derecho convencional, cuál es el derecho a ser comunicado de manera previa y detallada de los cargos que se le imputan. Está regulado en el artículo 8º de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Bien, entonces, resulta que formalizar la investigación preparatoria con una imputación defectuosa, esto puede transitar, ¿cierto?, si es que no es cuestionada por la defensa. ¿Qué hacer frente a esa situación? ¿Cuál es la consecuencia jurídica, ¿no? En nuestra legislación, y de acuerdo a un acuerdo plenario de la Corte Suprema, se ha dispuesto de que la parte imputada primero haga una petición a
al Ministerio Público para que aclare ese punto que, en cuestión, aquel defecto, aquellas características difusas, indeterminadas, ¿no? Que lo diga como tal. Entonces, solamente en defecto de que el Ministerio Público no satisfaga la exigencia de la defensa, recién el órgano judicial interviene vía un instrumento procesal que se tiene en la legislación peruana, que es la tutela de derechos. Pero seguimos en ciernes. ¿Y qué pasa si es que, no obstante que también el propio Poder Judicial, el propio órgano jurisdiccional le dice al señor fiscal o a la Fiscalía que estructure bien la imputación que está dando lugar al inicio del proceso común, ¿cierto? Entonces, y el Ministerio Público no observa, no se desarrolla las proporciones fácticas que corresponden? ¿Qué es lo que pasaría? Entonces, este es un tema era un tema muy cuestionado, porque de hecho, la consecuencia que se propone que se propone y que de hecho se corresponde con la invalidez de la relación procesal es obviamente la nulidad de esa disposición, porque esa disposición de formalización de investigación preparatoria está dando inicio a un proceso. Y el núcleo central del proceso contradictorio es ese principio contradictorio. Y ese contradictorio no se va a configurar adecuadamente si es que la imputación es defectuosa. Por tanto, si la imputación es defectuosa, no se genera un contradictorio. El contradictorio es principio de principios para validar la relación jurídica procesal, y en ese orden, en todo caso, en ese orden tiene que ser susceptible de nulidad procesal. No hay que olvidar ese aspecto, ¿no? Entonces, sin embargo, el tema está cómo superar este problema del defecto de la imputación en la formalización de investigación preparatoria. Bueno, se planteaba, y de hecho algunos de ley referenda, de ley referenda, proponen de que debería haber una modificación del Código Procesal Penal con la finalidad de que pues, se presente una audiencia de control de imputación donde el juez de investigación preparatoria tenga la posibilidad de controlar la adecuada configuración de la imputación. No lo tenemos como tal. Sin embargo, las propuestas también desde la dogmática, la doctrina nacional, se han presentado en el sentido de que no hay necesidad de una regulación procesal como tal, porque si un juez eventualmente frente a la comunicación de que se ha dispuesto a la formalización de la investigación preparatoria, mutuo propio puede señalar una audiencia de formulación de cargos, una audiencia donde se vincule al imputado con estos cargos. ¿En virtud de qué? La Convención Americana de los Derechos Humanos. Es decir, ese derecho a la comunicación previa y detallada de los hechos es pues un prius, y como tal, ¿cierto?, tiene que formularse para que recién se entienda que el proceso es válido. Así que desde la perspectiva de la Convención Americana de los Derechos Humanos debería configurarse esa audiencia de control de la imputación del hecho punible. Pero también desde una perspectiva de la teoría general del proceso debe también fijarse, ¿cierto?, esa audiencia, porque resulta que quien tiene que verificar la validez de la relación jurídica procesal, quien tiene esa función de un despacho saneador permanente, no cabe duda, es el órgano judicial. Entonces, es por eso que el órgano judicial, a requerimiento de parte o de oficio, puede obviamente señalar que esa relación jurídica procesal es válida. En efecto, después de formalizar la investigación preparatoria, la defensa técnica de los ya imputados pueden formular excepciones, pueden deducir excepciones de improcedencia de acción, excepciones de prescripción, excepciones de naturaleza de juicio, todo un listado de medios de defensa típicos, ¿cierto? Y los cuales, una vez propuestos, tienen que ser decididos por el juez, con las diferentes consecuencias, y entre estas la nulidad, ¿cierto? Entonces, por esa razón es que si la parte no lo cuestiona y este defecto de imputación es manifiesto, no cabe duda que es el propio órgano jurisdiccional quien tiene que, frente a la formulación de la imputación, referir, señores, esta imputación no tiene posibilidad, no es viable, porque no da lugar a que se genere un contradictorio, por tanto, dado que se ha generado una invalidez de que sanciona con nulidad esa disposición de formalización de investigación preparatoria. Entonces, en ese escenario de inicio del proceso, pero bajo la dirección del Ministerio Público, no cabe duda que la consecuencia jurídica va a ser, pues, la nulidad. La relación es inválida,
por una imputación concreta o por una pretensión penal mal configurada, y es por eso que la consecuencia jurídica va a ser, no cabe duda, la nulidad. Bien, hasta acá, todo en el escenario del Ministerio Público y a un juez solamente que está verificando la relación jurídica procesal. Pero avancemos una etapa más. Ya nos encontramos en la etapa intermedia, y es en esta etapa donde el juez es el que detecta que la relación jurídica procesal es inválida porque la imputación concreta está mal estructurada, tiene un defecto de estructura, ¿no? Ya no estamos hablando de la posibilidad de nulidad. Eso se presentaba al inicio de la formalización de investigación preparatoria. Ahora ya tenemos una consecuencia expresamente prevista por la norma. En efecto, el artículo 344, ¿cierto?, hace referencia a que si no se ha realizado el hecho punible o realizado no es posible atribuirle a una persona, entonces la consecuencia jurídica, el efecto jurídico de ese hecho no realizado o realizado pero no es posible su atribución, es el sobreseimiento. El sobreseimiento. Miren, son efectos diferentes. Al inicio la nulidad, pero ahora lo que estamos planteando más bien es el sobreseimiento. ¿Por qué el sobreseimiento? Porque resulta que ya ingresamos a una etapa bajo el control del órgano judicial. Es el órgano jurisdiccional quien va a controlar ese acto postulatorio que está haciendo el Ministerio Público. La acusación es un acto postulatorio y en su seno tenemos la imputación del hecho punible. Por tanto, en ese contexto, lo que tiene que hacer el juez es, frente a una imputación defectuosa, aplicar lo que señala el artículo 344. En etapa intermedia, la consecuencia es expresa. La consecuencia dice el sobreseimiento. Y es una verificación bastante exhaustiva de la imputación concreta. Aparecen en ese artículo 344, numeral 2, ¿cierto?, esos tres criterios que normalmente se consideran en la construcción de una pretensión, o por lo menos es comprendido, creo, de manera más general como la teoría del caso, ¿no?, la teoría práctica, la teoría jurídica y la teoría probatoria, ¿no? Bueno, pero alejándonos un poco de esos términos de carácter adversarial, nos vamos a nuestro código, y cuando hace referencia después de la imputación del hecho punible, esta vendría a ser la teoría fáctica, ¿cierto? Esos son los hechos, el hecho y la imputación, esa es la teoría fáctica. El literal 2 dice que el hecho debe ser típico, antijurídico, culpable y punible. Esa es la teoría jurídica. Y el literal D dice que debe existir base suficiente, ¿cierto? Y que no exista la posibilidad, o en todo caso no exista posibilidad de incorporar nuevos datos. Estamos haciendo referencia a la teoría probatoria. Esos tres aspectos que configuran la estructura de la imputación deben ser verificados por el órgano jurisdiccional. Si es que no encuentra si es que hay ese defecto en cuanto que solamente tenemos el hecho punible, se sobresee. Que no es posible atribuírsele a una persona la realización del hecho punible, se sobresee. Que el hecho de pronto en cuanto a la calificación jurídica no es susceptible de subsumirse típicamente, no supere el juicio de tipicidad, se sobresee. Que no exista datos suficientes, elementos de convicción, se sobresee. Entonces, la consecuencia, una vez postulada la acusación y frente a una imputación defectuosa, no nos olvidemos, es el sobreseimiento. Norma expresa. Pero seguimos con un problema, porque resulta que muchas veces los jueces de investigación preparatoria ni siquiera dan una lectura fuerte al artículo 344, sino, como ya habíamos señalado anteriormente, se orientan por un control formal leyendo solamente los requisitos del artículo 349. Acá es donde aparecen los problemas, porque resulta que una imputación mal estructurada, con una defectuosa estructura, transita hasta la etapa de juicio oral. Y es detectado justamente al inicio por quienes son los más interesados, los jueces de juzgamiento. Los jueces de juzgamiento, se entiende, pues deben recibir una imputación concreta, saneada, bien definida. Responder en el desarrollo del plenario del juicio oral es la actividad probatoria para demostrar cada una de las proposiciones fácticas de la imputación del hecho punible. Pero acá aparecen los problemas, porque resulta que este juez de juzgamiento, siempre considerando la actividad probatoria que se va a desarrollar, se percata que la imputación está defectuosamente construida, que está mal estructurada, ¿no?, que es defectuosa, que no va a ser posible que sobre su base pueda emitir una decisión de mérito al agotarse el plenario oral. Ya tenemos problemas.
Entonces, acá se señalaba varias respuestas. ¿Qué va a hacer el juez de juzgamiento frente a esa situación? Tiene que devolver al juez de investigación preparatoria para que él entierre el cadáver de esa imputación extinta, de esa imputación muerta, de esa imputación inválida, o él es el que tiene que, pues viendo la imposibilidad de prosecución por un vicio de improcedencia, en ese momento disponer sobre seguimiento. Si esto supone pues una evaluación muy firme que tiene que hacer el juez de juzgamiento, no tiene por qué sustraerse a la aplicación del principio de economía. Si la imputación es defectuosa en su estructura y no es posible de sanearse, no hay posibilidad de sanearse, no tiene por qué devolver el cadáver de la imputación al juez de investigación preparatoria para que éste sobresea, para que eso lo entierre. No, es el propio juez de juzgamiento quien, verificado ello, pues por esa suerte de función también de sanamiento que tiene, de despacho saneador que también tiene el juez de juzgamiento, pues tiene que disponer sobre seguimiento. Lo que no puede hacer es desplegar toda una actividad probatoria inoficiosa porque no había una proposición fáctica central para finalmente, pues recién disponer el sobreseimiento en la audiencia. ¿Para qué se habría actuado todos los medios probatorios? ¿Qué sentido tendría la actuación de todos los medios probatorios? Obviamente ninguno, ¿cierto? Por esa razón es que en esos supuestos lo que tiene que hacer el juez de juzgamiento al inicio del proceso, no con la sentencia, al inicio del proceso, disponer el sobreseimiento de la causa. ¿Por qué el sobreseimiento? Porque es una causa prevista expresamente en el artículo 344 del Código Procesal Penal. Así está previsto. Listo. Y no hay duda, eso no se discute. Tal cual, así como está, el sobreseimiento. Oiga, pero esa consecuencia jurídica está prevista para que lo realice el juez de investigación preparatoria al momento del control. Pero es una consecuencia jurídica que se genera, ¿cierto? Es una consecuencia jurídica prevista para la aplicación jurisdiccional, ¿cierto? Y este juez de juzgamiento tiene, todo juez tiene esa función o ese rol de saneamiento. Por tanto, le corresponde al juez de juzgamiento disponer sobre el seguimiento. Distinto es el caso que, verificada la imputación del hecho punible en los alegatos de apertura, el juez de juzgamiento se percate que hay un defecto, ¿cierto?, de estructura, pero que puede ser superable. Ustedes dirán, ¿cómo así se podría presentar? Sí, hay supuestos en los que se presenta esto, ¿cómo así? Puesto que resulta que en el contenido de la imputación, en ese rubro de la imputación en la acusación, se hace referencia a una generalidad, digamos, conducía culposamente, abusó sexualmente, pero resulta que en el mismo contenido de la acusación, en algún rubro, dice que conducía, en algún rubro, distinto al de la imputación, en algún rubro, los medios probatorios, no sé, dice que conducía a más de 35 kilómetros por hora. Es decir, sí aparece ese fáctico, sino que no está en donde corresponde, ¿cierto? Decía abuso sexual, pero después, en algún rubro, ¿cierto?, extraviado por ahí, aparece alguna proposición fáctica que señala que accedió carnalmente por vía vaginal con la menor. En esos supuestos, claro que es subsanable, pero el juez de juzgamiento no puede realizar esa subsanación porque tendría, obviamente, que empaparse del tema para estructurar la imputación. Él no puede hacer el rol del fiscal, tampoco puede cumplir el rol del juez de investigación preparatoria. Por tanto, lo único que le corresponde es declarar nulo ese auto de enjuiciamiento, devolver al juez de investigación preparatoria. ¿Y qué tiene que hacer el juez de investigación preparatoria frente a esa posibilidad de saneamiento? ¿Él lo va a sanear? No, porque él no es el titular de la acción penal. Lo que tiene que hacer es devolver esa acusación al Ministerio Público para que cumpla su rol, para que cumpla su función. Entonces, de esa manera, recién perfeccionada, saneada la relación jurídica procesal, pues procede la continuación del proceso, la prosecución del proceso después de realizado ese despacho saneador, ¿no? Bien, pero no nos quedamos ahí todavía, ¿no? Todo esto da para más todavía, porque puede resultar que, pues, que se haya transitado, que el juez de juzgamiento también no se haya percatado de la defectuosa imputación, que adelante el desarrollo del proceso desde una perspectiva más de trámite, de aproximación muy genérica, y considere pues que abuso sexual es suficiente y que lo culposo es suficiente y que por algo la actuación de pruebas vendrá a demostrar cuál es la proposición fáctica. Bueno, tenemos ese tipo de jueces, no ayuda, ¿cierto? Que trabajan con la indefinición y desde una perspectiva muy psicologizante, muy subjetiva. Bueno, ¿qué pasa en estos casos?
Y eventualmente, con esa imputación mal estructurada, se llega a condenar a una persona. De hecho, se produce a cada momento. Entonces, se interpone recurso de apelación, ¿cierto? Defensa, se interpone recurso de apelación, precisamente cuestionando que no se podía emitir un juicio de fundabilidad, no se podía emitir un juicio de mérito, sino de procedencia, pero en sentido negativo, es decir, simplemente referí que la relación procesal era válida y que no estaba habilitada al desarrollo judicial. Y de pronto la sala revisora, la sala superior, llega a considerar que en efecto ahí había problemas y que por tal razón, ¿cierto?, se tiene que tomar una decisión. Dos cosas. Los jueces superiores, acá en el Perú, también tienen ese rol o esa función de despacho saneador. ¿Bien? Como tal, no cabe duda que tienen que, pues, tienen que estos jueces superiores verificar si ciertamente esa relación es procesal inválida. Y en su defecto, si se encuentra una sentencia condenatoria, pero resulta que sobre la base, descansa esa sentencia condenatoria, sobre la base de una imputación defectuosa, mal estructurada, con imposibilidad de saneamiento, ¿qué van a hacer los jueces superiores? Declarar nulo toda la actuada y remitirlo al juez de investigación preparatoria para que entierre esa imputación mal estructurada, para que sobresea esa imputación mal estructurada, ¿no? Pues nuevamente el principio de economía procesal. Lo que está muerto, muerto está, es inválido y siempre va a ser inválido. De tal manera que los jueces superiores, en revisión, verificar que la estructura de la imputación es defectuosa, lo único que tienen que hacer, que duda cabe, es pues disponer el sobreseimiento. ¿Bien? Pero es distinto el caso cuando de pronto, en segunda instancia, se percatan que se formuló el proceso, se llevó adelante, pero con un defecto superable, con un defecto que podría ser saneado. En esos casos, lo que tienen que hacer es más bien declarar nulo todo lo actuado para que se configure de manera adecuada la imputación, porque si hay material, si hay base para ello, ¿cierto? Hasta la etapa de investigación preparatoria y el Ministerio Público haga su trabajo, configure bien su imputación, porque sí tiene materia para ello, ¿cierto? Y nuevamente vuelva a transitar, pero con la imputación ya construida, con una imputación bien definida. Lo que no pueden hacer los jueces de juzgamiento es siempre declarar la nulidad. No pueden hacer eso. Y esa es una mala práctica, porque los jueces de juzgamiento de segunda instancia muchas veces ejercen de manera abusiva esa atribución nulidecente, puesto, no obstante que la imputación va a ser imposible que pueda ser subsanada, porque la imputación está pésimamente construida. Entonces, en líneas generales, en tanto la imputación que aparece en la formalización de investigación preparatoria esté bajo la dirección del Ministerio Público y no se haya configurado debidamente la relación procesal por esa defectuosa imputación, lo que procede es la nulidad, porque la relación procesal es inválida. Esa es la sanción, ¿cierto? La nulidad. Ahora es otro problema de ya determinar si de pronto el Ministerio Público puede iniciar ahora una formalización de la investigación preparatoria con una imputación saneada. Ese es otro tema, ¿no? Que entra en tensión con el non bis in idem, con ese principio. Pero es distinto el caso cuando ya el Ministerio Público postula la pretensión, porque si ya postula la pretensión, ya tenemos problemas. Problemas con el Ministerio Público, porque si el órgano jurisdiccional llega a detectar que en efecto esa imputación está mal configurada, ¿cierto? Entonces lo único que le va a corresponder es precisamente, pero si el juez llega a verificar que esa imputación está mal estructurada, va a proceder el sobreseimiento. No hay posibilidad, ¿cierto?, de emitir un juicio de mérito con una actividad probatoria de demostración en el plenario oral si tenemos una imputación mal conformada, porque esto es el punto de referencia, es el eje central sobre la base de la cual se tiene que adelantar. Entonces, estas son las consecuencias jurídicas, estos son los efectos jurídicos. La nulidad y el sobreseimiento. Miren, estamos hablando, ahora pareciera que estuviera haciendo una descripción de lo que está pasando actualmente en el Perú a propósito de las imputaciones concretas, imputaciones necesarias mal conformadas, mal estructuradas. Lamentablemente, pues esa falta de preocupación en adecuarlas, en configurarlas de manera clara, dan lugar a ese tipo de procesos viciados. Bien, entonces, otro de los temas que vamos a tocar en esta parte final es la siguiente. Con frecuencia, con la reforma procesal en el Perú y en otros países de la región,
se ha estado trabajando con el término teoría del caso. Y en realidad se ha hecho un uso abusivo de esta expresión de teoría del caso, porque con este concepto de teoría del caso se abarcaba todo y se abarcaba nada, ¿no? Tal es así que en nuestro medio, particularmente en el Perú, a veces se confundía la teoría del caso con los alegatos de apertura. Así, el juez al inicio solicitaba a las partes que presenten su teoría del caso. Esa perspectiva tan elemental de manejar solamente etiquetas hizo, obviamente, no comprender que el producto, el objeto, el proceso no es una teoría del caso, sino es una imputación de un hecho punible, ¿no? Claro, están los que cuestionan el uso de ese término, pero estimamos nosotros que no es una cuestión de simplemente poner reparos a los términos, sino ver si ciertamente esa denominada teoría del caso tiene alguna aplicación en nuestros sistemas romano-germánicos. Y pues lo cierto es que la teoría del caso es una metodología. Si lo comprendemos como tal, como metodología, creo que no habría ningún problema como metodología. Pero si lo comprendemos como un sinónimo de el hecho punible o la oposición, entonces ahí sí tenemos problemas. Resulta que cuando se está en diligencias preliminares, en investigación preliminar, se encuentra un conjunto de elementos de juicio, varios indicios, rastros, evidencias, y lo que va a hacer el fiscal, el señor fiscal, es tratar de organizar esa información en función de una teoría del caso todavía en ciernes, es decir, está tratando de definir si alguna persona estaría vinculada a la realización del hecho, pero no se olviden siempre de una perspectiva de construcción, de eso se trata. Entonces, si eventualmente se encuentra el cadáver de una persona, otra vez con 3 disparos en la cabeza, de hecho, por la forma violenta y los disparos en la cabeza, él ya puede estar afirmando hasta ese momento varias cosas que van a configurar su metodología y emplea esa metodología en sus 3 estructuras, ¿no? Hay un hecho punible, la muerte de una persona, ¿cierto? Esto califica homicidio, ¿cierto? Ahí tenemos la base probatoria o elementos de juicio que llevas a afirmar ello, ¿cierto? Y vean cómo todo se está moviendo en función de esos 3 aspectos de la teoría del caso, que viene a ser precisamente la teoría fáctica, la teoría jurídica y la teoría probatoria, ¿cierto? Entonces, no hay mayor problema en afirmar esa teoría del caso, pero como metodología. Y es una metodología en permanente ajuste, porque de hecho, seguramente durante las diligencias preliminares o investigación preliminar puede encontrar mayor evidencia, entonces se va configurando el método, se va ajustando el método a su objeto. Ahora resulta que ya se tiene elementos reveladores de que determinada persona estaría involucrada en la realización del hecho, ¿cierto? El que amenazó previamente, a quien le encontraron la ropa ensangrentada, quien estaba pronto a partir del lugar donde se cometió el hecho delictivo. Entonces, ya con esa información, el método se va ajustando. No es que exista un método a un inicio, este método, una teoría del caso que se va a fosilizar o que se va a petrificar, mejor, y que no va a variar. Por lo contrario, la teoría del caso se va acomodando como cualquier herramienta a la naturaleza de su objeto, ¿no? Entonces, debe quedar claro que una cosa es la teoría del caso como método y otra cosa es la imputación del hecho punible como su objeto. Así es como se debe comprender este caso. Ahora, es verdad, y seamos claros en esto, que la teoría del caso como método siempre ha sido una parte de la formación de los abogados, y sobre todo en el ejercicio, ¿no? Cuando se tiene un determinado caso, el fiscal o abogado siempre metodológicamente ha tratado de organizar la información en función de los hechos, en función de los elementos que sustentan estos hechos, los elementos de juicio, digo, y sobre una base jurídica, ¿no? Es decir,
no es que nunca se haya utilizado y que la teoría del caso haya sido ajena a nuestra práctica. Claro, no es así. De hecho, más bien esto es una constante de la propia práctica, solamente que no hacemos conciencia de que se trata de una metodología. Cuando ya nosotros comenzamos a avanzar y de pronto decimos la metodología tiene que adecuarse a las características de su objeto, y su objeto es una imputación de un hecho punible, una imputación necesaria, ¿cierto? Entonces, la metodología debe necesariamente observar las características que le corresponden a ese objeto. Ese objeto, ¿cierto?, tiene una base fáctica, las proposiciones fácticas, tiene una calificación jurídica, la teoría jurídica, y tiene elementos de juicio o base de información, la teoría probatoria, ¿no? Entonces, toda esa información se va amoldando en ese primer momento a esa teoría del caso, pero la teoría del caso inicial puede tener, considerar un conjunto de reajustes. En definitiva, cuando hemos hecho referencia a que eventualmente podría tratarse de un homicidio calificado, ¿cierto? Imaginemos que dio muerte de 3 balazos, pero para ocultar otro delito, entonces, por observar el rito o el rigor, la petrificación de la metodología del caso construida en un primer momento como homicidio, no va a permanecer hasta finalizar. No. La metodología se tiene que adecuar, obviamente, a esa nueva información, y ahora esa calificación jurídica inicial que se hizo de su objeto, que era homicidio, ahora va a ser un homicidio calificado. Y esa teoría del caso, esa metodología, ¿cierto?, como molde, se va adecuando precisamente para organizar mejor esa nueva información, ¿no? Tanto la metodología del caso, la teoría del caso o metodología del caso, ¿cierto?, está en permanente ajuste. La imputación del hecho punible también está en permanente ajuste. Y en función de que lo que va a marcar un ajuste entre la teoría del caso o la metodología del caso y la imputación es precisamente la información que se va incorporando. Son los datos de la realidad que hacen que el objeto se amplíe, que la metodología amplíe o adicione, pero de esa manera. La teoría del caso es un instrumento. La teoría del caso es un instrumento metodológico que precisamente permite el acopio de la información de manera organizada, ¿no? Bien, pero cuando ya se encontraron los elementos reveladores, el fiscal tiene su teoría del caso, y si quieren ustedes pueden expresarlo de una manera muy gráfica, una especie de una hoja con 3 en raya, donde en una primera parte aparece la teoría jurídica, luego la teoría fáctica y luego la teoría probatoria. Bueno, y seguidamente se van construyendo las proposiciones fácticas. A la teoría fáctica ponemos cuáles son las proposiciones fácticas. ¿Qué proposición fáctica? Juan ingresó a la habitación de Andrés y le disparó con una pistola y le causó la muerte. Sí, eso tenemos. ¿Listo? ¿Cuáles son los elementos de convicción o probatorios que tendríamos? Pasamos al otro esquemita y decimos pues que se tiene el protocolo de necropsia, los protocolos de pericia forense referidos a balística y que dan cuenta de que murió por 3 disparos. Es decir, eso se encuentra en el otro esquema. Tenemos la teoría jurídica, tenemos la teoría fáctica y tenemos la teoría probatoria. Entonces, en esta teoría jurídica lo que tenemos que descomponerlo en tantos elementos, admite el supuesto típico, y esta teoría fáctica exige necesariamente la construcción de tantas proposiciones fácticas como correspondan a los elementos del tipo. Así es como se va elaborando. Entonces, cuando se va a formalizar la investigación preparatoria, de hecho, el señor fiscal ya tiene información como para construir esa hipótesis de imputación. Ya lo tiene, ya está. De tal manera que el Ministerio Público precisamente utiliza esa metodología, pero para presentarlo provisionalmente hemos señalado por qué, no por la indeterminación de los conceptos, sino porque le falta información, y lo construye como tal. Entonces, la teoría del caso permite una construcción de su objeto, que es la hipótesis de imputación del hecho punible, de manera adecuada en la formalización de investigación preparatoria. Hay necesidad. Estimo que en un primer momento hay necesidad siempre de graficarlo, porque dejemos para ya las personas que tienen mayor experticia en que lo presenten, dado de que todo el mapa tienen todo un mapa mental del hecho delictivo y lo transcriben. Pero quien esté empezando recién con formular una hipótesis de imputación del hecho punible tendrá que tener una suerte de una hoja, ¿cierto?,
que es el instrumento de la metodología, una hoja donde lo divide en tres partes. Una que está referida a la calificación jurídica, donde están todos analíticamente descompuestos, analíticamente separados cada componente. Otra, el componente fáctico, donde tenemos las proporciones fácticas que realizan los elementos del tipo, ¿cierto? Una o dos. Cada uno de los elementos del tipo debe corresponderse con sus proporciones fácticas. Y luego tenemos los elementos probatorios que dan sustento precisamente a esas proporciones fácticas, ¿no? Debe comprenderse siempre que todo parte de esa realidad, de esta base fáctica, A ver, más o menos tengamos una idea metodológica más adecuada. Lo que tenemos acá es toda la base probatoria. Tenemos el cadáver de la persona con 2 disparos en la casa, tenemos los testigos que han referido la fecha que lo amenazó, tenemos un video donde aparece el presunto homicida ingresando al inmueble, tenemos una declaración testimonial de otra persona que refiere que le confesó que iba a ser un hecho muy grave. Todo eso lo tenemos acá. ¿Listo? Entonces, ¿saltamos directamente a las proporciones fácticas? No. La teoría jurídica aparece acá como el punto de referencia instrumental que permite que todos estos hechos se presenten acá en proporciones fácticas, ¿no? En 2 niveles. Uno, a través del razonamiento diferencial, pero filtrados por los elementos de tipo. Entonces, ciertamente es una metodología muy útil para organizar la información y para presentarlo como una hipótesis de imputación del hecho punible. Bien, presentado así, comienza la investigación y de lo que se trata es de seguir realizando actos reales de investigación, ¿cierto? Actos de investigación para finalmente terminar de considerar de que pues, hay elementos suficientes, o en todo caso solamente se va a quedar como los elementos reveladores y ahí queda, ¿no? Entonces, una vez que ya se ha realizado todos los actos de investigación, ya estamos al momento de la acusación. Finalizar la investigación preparatoria, estamos al momento de la acusación. Entonces, acá aparece otro problema. Por lo menos en nuestra normativa procesal del Perú, se exige que los hechos que han sido parte de la formalización de investigación preparatoria sean los hechos que aparecen en la acusación, ¿cierto? No se puede incorporar en la acusación hechos diferentes a los que aparecen en la formalización de la investigación preparatoria. Entonces ustedes dirán, en todo caso, ¿para qué se investigaba? No, cuidado, estamos hablando, se investigaba para obtener información y hacer más robustas las proporciones fácticas. Pero no se investigaba sobre la base de la misma hipótesis para adicionar algunos otros hechos. Pero ustedes dirán, y entonces, pero si se produce nueva información y nuevos hechos, ¿qué se tiene que hacer? Dado que usted está indicando que debe existir congruencia entre la formalización de investigación preparatoria y la acusación, algo muy elemental. Disponer la ampliación de la formalización de la investigación preparatoria. Solo ampliando la disposición de formalización de investigación preparatoria, en congruencia se puede considerar esos hechos en la acusación, ¿no? Y así presentes en la acusación estos hechos, recién, obviamente, se puede plantear esa acusación como tal. Bien, el mecanismo de esa teoría del caso está implícita. Eso lo tiene el operador penal, fiscal o abogado defensor. Ellos son los que están preparando, el juez solamente evalúa nada más. Y pues esa teoría del caso se tiene que ajustar a las características del sujeto que hemos dicho, la imputación. Y el propio Código Procesal Penal establece que pues, en la disposición de formalización de investigación preparatoria se pueden plantear hipótesis alternativas, hipótesis subsidiarias, e incluso en la acusación también se plantea que, aún como sea tesis, se puede plantear calificaciones alternativas. Vean ustedes toda esa flexibilidad que se da respecto a la calificación jurídica, porque lo que sí es inmutable, no cabe duda, viene a ser precisamente la base fáctica. Eso es lo fundamental. Si se respeta la base fáctica, pero hay una nueva calificación jurídica, la calificación jurídica sí es provisional. ¿Qué de provisional tenemos entonces? ¿Por qué una hipótesis es provisional? Hemos dicho, por esa cantidad de insumos que va a dar lugar a unas proporciones fácticas con la finalidad de obtener mayor información, ¿cierto? Y esa nueva información tendría, si es que es relevante, tendría que dar lugar a otras proporciones fácticas, lo que obligaría al Ministerio Público a ampliar la formalización de la investigación preparatoria con otra hipótesis. Pero, ¿qué más tenemos?
¿Por qué también es provisional? ¿Qué otro aspecto es provisional en esa hipótesis? La calificación jurídica. La calificación jurídica, ¿no? Es un poco similar es un poco similar al tema de una enfermedad, ¿no? El diagnóstico que hace el médico. Con los primeros elementos dice qué es esto. Y provisionalmente se le asigna un determinado diagnóstico, una determinada calificación jurídica, calificación médica al mal que parecería esa persona. Pero sin embargo se realizan las otras investigaciones clínicas y de pronto aparece pues que esta persona adolecería no de una tuberculosis, sino de una fibrosis pulmonar. Se percata. Todo sobre los datos de la realidad. La calificación jurídica, por tanto, también es móvil. Entonces, ¿pero cuál es el eje que debe presentarse para que se active, para que se mueva el proceso? Siempre las proposiciones fácticas, que descansan sobre esa base de información y una calificación jurídica, que son las que están variando, que es lo importante. Aún en la tesis de imputación, ya en la acusación, con esa metodología del caso bastante dinámica, flexible, que se adecua a su objeto, se pueden proponer también calificaciones alternativas. Y esas calificaciones alternativas están vinculadas, obviamente, a que también se proponga una proposición fáctica. Señor, esto es delito de hurto, ¿cierto? Así con esta base fáctica, pero si adiciona esta proposición fáctica que está vinculada al ejercicio de violencia, esto califica robo. Listo. No es una cuestión de decir, esto es hurto, pero puede ser también robo. No, eso simplemente no es metodológico. Es hurto con esta base fáctica. 1, 2, 3. Es robo si le decíamos una base fáctica más, el ejercicio de violencia, ¿no? Entonces, esa es la posibilidad. Imagínense cómo nuestro código flexibiliza el problema de la provisionalidad también a nivel de la calificación jurídica, y eso nos parece apropiado, no hay ningún problema, porque precisamente de lo que se trata es de que la imputación sea la adecuada y que los aspectos de provisionalidad, ¿cierto?, van a acompañar hasta incluso en la etapa del desarrollo del juicio, cuando los jueces pueden plantear una tesis de desvinculación de la calificación jurídica. A ver, veamos cómo se da este tema con esta teoría del caso y cómo se va ajustando. En la formalización de investigación preparatoria se plantea una hipótesis alternativa, una subordinada. Listo, ya lo tenemos. Se va ajustando. Listo. ¿Qué es lo provisional en la formalización de investigación preparatoria? Las proposiciones fácticas, porque requieren, que duda cabe, de información todavía. La información es móvil. Como consecuencia de la investigación, ¿se puede lograr más cantidad de información? Sí. Y verifica, se corrobora esos hechos. ¿La calificación sigue siendo provisional? Sí, sigue siendo provisional. Luego resulta que en la acusación ya no hay posibilidad de incorporar más información y eso queda como tal. Ya, los actos, la información para juicio queda como tal. Y tenemos acá las proposiciones fácticas que ahora sí van a ser inmutables. Estas proposiciones fácticas hasta acá, hasta la acusación, ya son inmutables. Antes podía incorporarse vía formalización de investigación, ampliación de formalización. Acá en la acusación ya funciona el principio de inmutabilidad de los hechos, ¿cierto? Y que va compaginado con el principio de congruencia procesal entre los hechos de la acusación y los hechos de la sentencia, ¿no? Entonces, esto es muy importante que comprenda el Ministerio Público en esa dinámica que estamos viendo. Formalización de investigación preparatoria, fácticos, posibilidad todavía de ampliar esos fácticos y otra calificación jurídica, pero solamente hasta la acusación. Cuando se plasme en la acusación, ya eso ingresa al control del órgano jurisdiccional y el órgano jurisdiccional, a partir de esto, lo único que puede es hacer variar la calificación jurídica, ya en el plenario jurisdiccional, pero lo que no se puede hacer es incorporar hechos nuevos. Los hechos tienen que ser los que aparecieron en la formalización de investigación preparatoria, ¿cierto? Los que luego son presentados en la acusación, ¿correcto? Y a partir de acá, de la acusación, ya no se incorporan nunca más hechos, porque quebraría el principio acusatorio. Oiga, doctor, pero ¿qué hay de la acusación complementaria, que también está regulada en el juicio oral? Sí, pero esa acusación complementaria con otra base fáctica solamente son de algunas circunstancias. No se puede incorporar una proposición fáctica, reparen lo que estoy indicando, no se puede incorporar una proposición fáctica que es sustancial o una proposición fáctica que tenga que ver con una modificación sustancial de la calificación jurídica. Esta última parte, por favor, en síntesis. Formalización de investigación preparatoria. Listo. 3 proposiciones fácticas. ¿Hay posibilidad que en la investigación preparatoria se amplíe una tercera o cuarta o quinta proposición fáctica? Sí lo hay, porque se está investigando. Por algo se investiga. Listo. Se tiene otra información. Listo. Pero para incorporarlo, ¿cómo lo va a incorporar? Obviamente con una disposición de ampliación de formalización de investigación preparatoria. Y en la acusación, ¿qué tenemos en la acusación?
En la acusación ya el fiscal está habilitado para utilizar la base fáctica tanto de las tres proposiciones fácticas de la formalización y las otras dos proposiciones fácticas incorporadas con la ampliación de la formalización. Listo, ya lo tenemos como tal. Entonces, a partir de la acusación, ¿esa base fáctica puede ser modificada? No puede ser modificada, ahora sí. Ahí se cerró, se cerró. Entonces, ¿qué es lo único que se permitiría? Acá ya funciona el principio de inmutabilidad de esos fundamentos, ¿correcto? Y así como tal, transita a juicio oral. ¿Cuál es la posibilidad entonces de que de pronto se haga una acusación complementaria? Muy elemental, demasiado elemental. Solamente circunstancias respecto de ese hecho, nada más circunstancias, no otras proposiciones fácticas que supongan una modificación central, ¿no? La inmutabilidad de las proposiciones fácticas están fijadas por la acusación, y es por eso que es un derecho fundamental, ¿cierto? Y convencional el correlato entre la acusación y la sentencia, ¿no? No se puede incorporar base fáctica diferente en la etapa del plenario. Entonces, eso debe quedar claro sobre este último punto. Como ven, la imputación concreta en realidad está pautando, fijando toda esa perspectiva metodológica que corresponde al desarrollo del proceso en todas sus etapas. Bien, la última parte está referida básicamente a las incidencias que tienen como base precisamente la imputación del hecho punible. Un tema bastante recurrente en el Perú y creo en los países de la región es el tema de la prisión preventiva. La prisión preventiva es propuesta sobre la base de 3 presupuestos materiales, fundados y graves y elementos de convicción, una prognosis o pronóstico de pena superior a los 4 años y peligro procesal, con peligro de obstaculización y también peligro de fuga. Pero esos 3 presupuestos materiales descansan sobre la base precisamente de la imputación de un hecho punible. Y no cabe duda que la imputación del hecho punible es el eje, es el punto de referencia cuando se hace un requerimiento de prisión preventiva. En efecto, el Ministerio Público presenta el requerimiento de prisión preventiva sosteniendo o afirmando una imputación del hecho punible. Y esta imputación del hecho punible debe cumplir acabadamente con los requisitos que aparecen expresamente previstos de los fundados y graves elementos de convicción de la comisión de un delito que vincule al imputado con este. Así dice, de un delito. Por tanto, debe aparecer un hecho imputado, que este hecho imputado supere los juicios de tipicidad, antijuricidad y culpabilidad. Así se entendía, obviamente, por la gravedad que supone una medida coercitiva de esta naturaleza. Sin embargo, una mala lectura de este dispositivo, restando contenido a lo que manda, a lo que regla el artículo 268 del Código Penal, ha dado lugar a que muchos consideren que cuando se hace el requerimiento de imputación del hecho, el requerimiento de prisión preventiva, la base fáctica no esté debidamente calificada. Que como se trata de un requerimiento de prisión preventiva, no debería aún precisarse o hacer girar todo el debate sobre la base precisamente de la imputación del hecho punible. Y gran parte de los procesos de corrupción de funcionarios adolecen precisamente ese tema, porque de nada sirve discutir esos fundados y graves elementos de convicción como rueda libre si no están vinculados, si no tienen como eje las proposiciones fácticas. Esos elementos de convicción son pertinentes, pero a las proposiciones fácticas, y las proposiciones fácticas son las que configuran la imputación del hecho punible, ¿cierto? De un determinado hecho punible, de una determinada calificación jurídica. Pero como el artículo 268 en el Código Procesal Penal del Perú dice que los presupuestos materiales son los fundados y graves elementos de convicción, la prognosis de pena superior a los 4 años y el peligro de fuga, entonces directamente, sin sentar las bases fácticas para la discusión, entran a una discusión anárquica, sin gobierno, de solamente los elementos de convicción.
Ha habido audiencias que obviamente por su implicancia mediática han durado, empezaban a las 10 de la mañana y terminaban al día siguiente, una suerte de maratón que no tenía ningún sentido, porque pues se entiende que una audiencia tiene varias sesiones y cada sesión se desarrolla conforme más o menos a la capacidad de rendimiento de los sujetos y la complejidad o simplicidad del caso. Pero hubieron quienes entendieron que la audiencia debería prolongarse pues hasta que concluya y al finalizar inmediatamente emitir la decisión. Actualmente, por ejemplo, se está conociendo un caso contra 80 policías a quienes se les imputa pertenecer a un escuadrón de la muerte y había realizado ejecuciones, y ese proceso empezó en marzo. Imagínense si de pronto se hubiera seguido esa pauta de que la audiencia tiene una continuidad tal que solamente va a concluir con la sentencia. No, no es así, ¿no? El punto de referencia siempre va a ser la imputación del hecho punible, de tal manera que cuando se haga requerimiento de la imputación del requerimiento de prisión preventiva, lo primero que tiene que decir, estos son los hechos, ¿cierto? Su calificación jurídica, y a estos hechos le corresponden estos elementos de comisión, y recién se entra a discutir esos presupuestos materiales. Entonces, como tenemos las proporciones fácticas, recién respecto de cada proporción fáctica, se comienza el debate de los elementos de convicción. Acá, a esos datos o esos elementos que no han sido producidos en el contexto todavía de una audiencia, porque estamos al inicio del proceso, toman el nombre de elementos de convicción. Yo sé que puede haber bastante reparo respecto a hablar de elementos de convicción, porque ya habíamos cuestionado la carga bastante subjetiva que tiene, ¿no? Pero bueno, así está. Entonces, cobra sentido, pues, tener las proporciones fácticas, por ejemplo, la muerte del agraviado, y acá tenemos el protocolo de necropsia. La imputación que se realiza a un sujeto por haber disparado, y acá tenemos el testigo, acá tenemos la pericia, la pericia balística que determina que se encontró restos de nitritos, nitratos en la mano del presunto autor, ¿cierto? Entonces, a cada proporción fáctica, su elemento de convicción. O un elemento o varios elementos, pero que vayan a satisfacer probatoriamente cada una de las proporciones fácticas. Y se discute si todos los elementos de convicción son lo suficientemente fundados y graves como para vincular al imputado con la comisión del hecho que se le atribuye, ¿no? Pero luego viene la prognosis de pena, que es el otro presupuesto material, pero esa prognosis de pena está vinculada también a la imputación del hecho punible, porque esa imputación del hecho punible tiene una calificación jurídica, y a toda calificación jurídica le corresponde una consecuencia jurídica, un efecto jurídico, efecto. Por ejemplo, si se habla del homicidio simple en el Perú, previsto en el artículo 106, tiene un marco punitivo de pena no menor, pena privativa de libertad no menor de 6 ni mayor de 20 años. Y es en ese marco donde se tiene que individualizar la pena, ¿no? Hay todo un procedimiento de tercios, pero bueno, la idea es, vuelvo a reiterar, que la imputación del hecho punible es la que es calificada, y a esa calificación se le anuda una consecuencia jurídica, un efecto jurídico, y cuando se le anuda o adjudica esa consecuencia jurídica ya no está diciendo la pena será superior a 4 años, o la pena no será superior a 4 años. Si la pena no sería superior a 4 años, no se tiene por qué discutir la prisión preventiva, es una especie de valla, de dique, ¿no? Pero acá también ha venido una mala interpretación de muchos operadores, fiscales y jueces, cuando de pronto han considerado que la pena superior a los 4 años es igual a gravedad de pena. No, es solamente una valla. De tal manera que los jueces primero tienen que ver una imputación de un hecho punible cuya pena en prognosis sería superior a los 4 años. Y recién sobre esa base se entra a discutir la esencia del proceso, la esencia de la prisión preventiva, su núcleo, lo fundamental. Y el núcleo de una prisión preventiva, que duda cabe, viene a ser precisamente el peligro procesal, ¿correcto? Es un peligro procesal también vinculado al hecho punible, porque el peligro procesal no es un peligro que una persona puede tener porque sí, sino ese peligro está en función de, pues, el riesgo o el temor que supone, pues, haber realizado un hecho delictivo. Y eso a veces no se comprende, ¿no? Entonces, por esa razón es que la imputación del hecho punible, como ven ustedes, manda, ordena, organiza siempre el desarrollo de toda esa audiencia, ¿no? También cuando se plantean otro tipo de incidencias, lo determinante va a ser, no cabe duda, va a ser lo determinante
va a ser siempre, siempre la imputación del hecho punible. Por ejemplo, si se propone una prescripción, entonces eso corresponde a la calificación jurídica que se está haciendo, obviamente, la calificación jurídica que se está haciendo de esa imputación del hecho punible. La imputación es el núcleo, la imputación es el fáctico, la imputación es lo fundamental. Si no hay imputación, no hay calificación jurídica, no hay calificación jurídica, no tiene anudado la consecuencia para evaluar, obviamente, el plazo de prescripción ordinario y extraordinario. Cualquier incidencia en la etapa de investigación preparatoria que sea llevada a una de las audiencias preliminares exige siempre la propuesta de imputación. ¿Y quién tiene que llevar a cada momento esa imputación para defenderla? Bien para cuestionar plazos de prescripción, bien para requerir prisión preventiva, bien para discutir una excepción de improcedencia de acción, pues el Ministerio Público. A él es exigible porque él es el que ha construido con los elementos de convicción esas proposiciones fácticas que configuran la imputación del hecho punible, ¿no? Entonces, esa es la razón por la que se pone bastante énfasis en el problema de la imputación. Esa imputación, como ven ustedes, como hipótesis, esa imputación del hecho punible, siendo el contenido de todas las audiencias preliminares que se desarrollan en la etapa de investigación preparatoria, por algún medio de defensa técnico, una excepción de improcedencia de acción, una excepción de prescripción, una excepción de amnistía, una excepción de naturaleza de juicio, todos siempre tienen como núcleo una imputación del hecho punible. No cabe duda, es el corazón, ¿cierto? Y lo importante también es hacer referencia que así como en la formalización de la investigación preparatoria tenemos una hipótesis de imputación, cualquier discusión, ¿cierto?, en una incidencia, sea de prisión preventiva, sea de prescripción o de cualquier otro medio de defensa, ¿cierto?, tiene como correlato siempre los hechos que están en la formalización de investigación preparatoria. En otras palabras, si en la formalización de investigación preparatoria la imputación concreta tiene tres proposiciones fácticas, esas tres proposiciones fácticas son las que van a fundamentar el requerimiento de prisión preventiva con calificación jurídica. En la prisión preventiva no puede incorporarse otra tercera, o otra cuarta o quinta proposición fáctica, porque a la incidencia de la prisión preventiva no puede ingresar, ¿cierto?, los fácticos que no ingresaron por la franca puerta de la investigación preparatoria, de la disposición de formalización de investigación preparatoria. La disposición de investigación preparatoria es la puerta por donde se ingresan los fácticos. Y cuando se discuten las incidencias, estas incidencias tienen siempre como correlato esos fundamentos. Digo esto porque muchas veces en las audiencias de prisión preventiva son donde eventualmente se pretenden incorporar otros hechos. No puede ingresar por la ventana incidental, lo que no ingresó por la franca puerta de la disposición de formalización de investigación preparatoria. Similar situación también se presenta en otro tipo de incidencias. Eso también es un aspecto problemático. De pronto se trata de una imputación con una calificación y donde el plazo de prescripción ha transcurrido tal y está en riesgo de que se extinga la acción penal, y lo que hace el Ministerio Público de pronto es recalificar y obviamente logrando maximizar con ello los umbrales. Hay que tener cuidado, porque si voy a la incidencia, pues el juez de investigación preparatoria le tiene que decir al juez, oiga usted, lo que estamos discutiendo, lo que es cabeza de este proceso es esa imputación del hecho punible que está en la formalización de investigación preparatoria. Usted no puede en este momento, en la incidencia, ¿cierto?, de entrar a discutir o incorporar proposiciones fácticas que van a alterar, van a mutar bastante la imputación del hecho punible. Por ninguna ventana incidental puede ingresar lo que no está habilitado por la franca puerta de la disposición de formalización de investigación preparatoria. Así que los abogados tienen que estar pendientes siempre que en esa incidencia no se incorpore, obviamente, fácticos diferentes y tampoco elementos de convicción, porque se supone que la defensa va a cualquiera de las incidencias confiado en que estos son los hechos y estos son los fácticos, y sobre esa base discuten. No es una arena movediza donde de pronto el ministerio saca algunos otros elementos. No se puede incorporar en plena audiencia de prisión preventiva elementos que no ha ingresado, ¿cierto?, por la formalización de investigación preparatoria. Eso en el deber ser. Porque seguramente estarán noticiados que acá en el Perú, en el caso precisamente de los delitos de corrupción de funcionarios, se están incorporando en cada audiencia nuevos elementos que no aparecen en la disposición de formalización ni en la propia investigación, sino que aparecen extrañamente solamente en la incidencia. Eso es completamente incongruente y genera obviamente indefensión. Bien, señores, los temas, como han visto, han tenido que ser apretados por la propia naturaleza de una videoconferencia. Hubiera sido
muy distinto, por ejemplo, participar en las inquietudes, en las preguntas de cada uno de ustedes, estructurarlas tal vez con diapositivas con las que normalmente hago este tipo de presentación, pero bueno, son las limitaciones propias y espero haber satisfecho algunas inquietudes. Definitivamente, si hay alguna pregunta, lo pueden formular de tal manera que yo estaré hábil para responderles en YouTube o en cualquier otro canal y dispuestos a responder cualquier inquietud o cualquier compartir o intercambio de información. Un abrazo para todos.